Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días. Profe, ¿y usted? Buenos días. Bien, también, gracias a Dios, gracias por preguntar. Bueno, espero que todos hayan amanecido súper bien. Vamos a continuar con el tema que estábamos mirando de variables aleatorias. Ya les comparto pantalla. Bueno, habíamos comentado que existen dos tipos o dos formas en las que podemos clasificar las variables aleatorias, dependiendo de cómo es el rango de esa variable. Entonces, por un lado, podríamos tener las variables aleatorias discretas, que son aquellas cuyo rango tiene valores enteros. Y por otro lado, podríamos tener variables aleatorias continuas, cuyo rango es intervalos o unión de intervalos, o sea, en los reales, ¿cierto? Entramos a mirar específicamente las variables aleatorias discretas. Y vimos que para el rango de esa variable, a cada valor, si le asignamos una probabilidad, armamos o construimos la función de masa de probabilidad, ¿cierto? El día de hoy vamos a continuar mirando variables aleatorias discretas y vamos a entrar a mirar también variables aleatorias continuas. Entonces, cuando nosotros construimos la función de masa de probabilidad, tenemos la probabilidad de los valores exactos del rango. Entonces podríamos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que nos salgan dos caras? ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que no salga ninguna cara? Pero algunas veces nosotros nos hacemos preguntas como la siguiente. Decimos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que nos salgan dos caras o menos? ¿Cierto? Que eso va a ser una cosa así. Si tenemos otros ejemplos de variables aleatorias discretas, entonces podríamos decir el conteo de los defectos. También es una variable aleatoria discreta. Entonces podríamos preguntarnos, no cuántos defectos exactos hay, sino cuál es la probabilidad de que haya un máximo de defectos, que también viene dado por esto de aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que máximo hayan dos defectos? Eso. O la probabilidad de que máximo hayan 20 defectos, ¿cierto? Otra variable aleatoria que va a ser también discreta, el número de llamadas, por ejemplo, si contamos llamadas. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que me entren máximo dos llamadas? O de que me entren 20 llamadas o menos. ¿Cuál es esa probabilidad? Entonces, como esta pregunta suele ser regular e importante, tiene por sí mismo un nombre. Y a este tipo de probabilidad, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que cualquier valor de x que pertenezca al rango de la variable, eso se va a llamar función de distribución acumulada y la vamos a denotar f de x. Y si queremos ser más precisos con qué variable aleatoria estamos trabajando, entonces podemos subendizarla con esa variable en mayúscula, ¿cierto? Entonces, eso va a ser para nosotros la función de distribución acumulada, que es lo que vamos a pasar a mirar. Ella tiene algunas propiedades que vamos a conocer a continuación. Listo, entonces existen muchos problemas en los que desearíamos calcular la probabilidad de que el valor observado de una variable aleatoria x sea menor o igual que algún número real x. Al escribir f de x igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x para cualquier número, en este caso pues va a ser como entero, aunque vamos a ver que esta definición es exactamente la misma para las variables aleatorias continuas. Entonces por eso ahí dice como número real en general, pero aquí lo estamos trabajando para las discretas, entonces número entero. Definimos f de x como la función de distribución acumulada de la variable aleatoria x. Y ya más formalmente
Entonces vamos a decir que si x es una variable aleatoria con función de masa de probabilidad p de x, la función de distribución acumulada de x, que ya vimos que la representamos de esta manera, la definimos como la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Pero como nosotros tenemos funciones de masa y tenemos valores de x discretos, entonces la vez pasada habíamos hecho como algunos ejemplos al final, ¿cierto? Habíamos dicho la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Es como decir, esto cumple, como que esto sea un subconjunto del rango de x. Entonces habíamos visto que la propiedad, había una propiedad que nos decía que para cualquier subconjunto A, subconjunto de A de x, entonces la probabilidad de que x pertenezca a ese subconjunto va a ser la sumatoria de las funciones de masa de las x que pertenezcan al subconjunto. Entonces, de alguna manera, esto que ustedes van aquí sigue siendo un subconjunto del rango de x, porque si nuestro rango es, por ejemplo, 0, 1 y 2, y quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Entonces, esto sería, ¿quién cumple con eso? Solamente estos dos valores, 0 y 1, con esta condición. Entonces, es como tener un subconjunto, ¿cierto? Por lo tanto, eso se define como la sumatoria de las funciones de masa para aquellos valores que cumplan con esto. Eso va a ser para nosotros nuestra función de distribución acumulada. Unos datos aquí interesantes es que la función de distribución acumulada para las variables aleatorias discretas es escalonada. Ahora más adelante vamos a ver la gráfica para ver esto más explícito. ¿Sí? Entonces, ténganlo ahí, recuérdenlo hoy y ahora lo vamos a mirar. Cuando la variable aleatoria es continua, también más adelante vamos a mirar la gráfica, la función va a ser continua. Y la función de distribución acumulada puede trabajarse también cuando usamos una variable aleatoria mixta. Y variable aleatoria mixta quiere decir que tiene tanto parte discreta como parte continua. Nosotros no la vemos pues acá en el curso, pero bueno saber que eso existe. Y si tenemos una variable aleatoria mixta, entonces esa función de distribución acumulada se puede expresar como una combinación lineal de funciones escalonadas y continuas, como las dos anteriores. Bueno, vamos a mirar un ejemplo para entender mejor. Vamos a pensar en el lanzamiento de 3 monedas no cargadas que se lanza de manera simultánea. Y vamos a hallar la función de distribución acumulada. La clase pasada habíamos visto este mismo ejemplo y habíamos determinado que el interés estaba en el número de caras obtenidas. Esa va a ser nuestra variable aleatoria. Y que podíamos obtener ninguna cara, una cara, dos caras, hasta máximo 3 caras porque eran 3 lanzamientos. A eso le hallamos también la función de masa. Entonces dijimos que para 0 y para 3 se le asignaba una probabilidad de 1/8 y para el hecho de que haya una cara o dos caras se le asignaba una probabilidad de 3/8 y que si nosotros sumábamos eso, en total debe darnos siempre. Entonces ya que tenemos nuestra función de masa, vamos a calcular la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada lo que vamos a hacer es tomar igual también cada valor del rango e ir acumulando probabilidades hasta ese valor. Entonces, primero, cuando nuestra variable x vale 0. Eso es, ¿cuál es la probabilidad? Eso es preguntarnos por cuál es la probabilidad de que máximo hayan 0 caras o hayan 0 caras o menos. Entonces, esto es f de 0, la probabilidad de que x sea menor o igual que 0. En el rango, el único valor que cumple con eso es el mismo 0. Entonces eso es la probabilidad de que x sea igual a 0, o sea, la función de masa en 0, que viene siendo 1/8. Después, cogemos el siguiente valor, que sería como preguntarnos cuál es la probabilidad de que
obtengamos una cara o menos. Eso es la función de distribución acumulada en 1, probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Los que cumplen con eso serían ahora el 0 y el 1. Entonces, eso va a ser función de masa en 0 más la función de masa en 1. Sumaríamos los valores, 1 octavo más 3 octavos nos daría 4 octavos. Cogemos el siguiente valor, función de masa en 2, eso es la probabilidad de que hayan dos caras o menos. Esto. Entonces ahora ya son 3 los que cumplen esa condición. Lo sumamos, función de masa en 0 más función de masa en 1 más función de masa en 2. Como ustedes vieron, estas dos ya las hemos calculado previamente, que nos dio 4 octavos. Entonces técnicamente a estos 4 octavos le sumamos 3 octavos y nos va a salir 7 octavos. Y por último, tomamos el valor de 3, la probabilidad de que hayan 3 caras o menos. Ahora ya tenemos 4 valores que cumplen con eso. Entonces lo sumamos su función de masa. Función de masa en 0, más función de masa en 1, más función de masa en 2, más función de masa en 3. Como ya hemos recorrido todo el rango de la variable, entonces sabemos que eso tiene que darnos 1. Debe darnos 1. Siempre que tomemos hasta el último valor del rango, debe darnos 1 la función de distribución acumulada. Bueno, ya que tenemos todo eso así expresado, podemos representarlo de dos formas, de manera de función o de manera gráfica. La clase pasada habíamos visto que para la función de masa de probabilidad teníamos 3 formas de representarla, en tabla, en una gráfica o también en forma de función. Para la distribución acumulada, técnicamente esas 3 formas son válidas, pero en realidad casi no se trabaja como meter esto en una tabla, casi no. Entonces nos quedamos más bien con estas dos, expresarla de manera de función o expresarla en una gráfica. Si la vamos a expresar de manera de función, hay que expresarla de la siguiente manera. Entonces, hay que siempre comenzar tomando la alternativa de que la variable aleatoria tome valores menores al mínimo valor del rango. O sea, aquí el mínimo valor es 0. Habría que considerar cuando la variable aleatoria tome valores menores que esto, que como está por fuera del rango, son valores pues imposibles, pero de todas maneras se toman en cuenta. Entonces, pues, ¿cuál es la probabilidad de que me salga menos una cara en 3 lanzamientos? No se puede, entonces esa probabilidad en realidad es 0, ¿cierto? Entonces, por eso la función de distribución acumulada, pues también va a ser 0. También va a ser 0. Entonces, vale 0 cuando tenemos valores menores que el último valor del rango. Después vamos a ir recorriendo cada valor del rango, pero lo vamos a escribir como un intervalo cerrado abajo, abierto arriba. Entonces vamos a tener ahí, si x toma el valor de 0, entonces nuestra función de distribución vale 1 octavo. Y si x es menor que 1 sin incluirlo, ¿cierto? Entonces si x es mayor o igual que 0 y menor que 1, vale 1 octavo. Si x es mayor o igual que 1 y menor estricto que 2, entonces vale 4 octavos. Si x es mayor o igual que 2 y x es menor que 3, entonces vale 7 octavos. Y aquí hay algo como especial, sabemos que cuando x toma el valor de 3, vale 1, ¿cierto? Cuando x toma el valor de 3. Pero va a pasar algo particular y es que si nosotros tomamos todo, entonces de aquí para allá ya hemos acumulado 1 en probabilidad. O sea que nuevamente si consideramos x que estén por fuera del rango, pero que sean más grandes que el máximo valor del rango, por ejemplo 4, 5, 6, que igual son valores imposibles, pero los consideramos.
Entonces sería también como estarle agregando 0, probabilidad igual a 0, ¿cierto? Entonces podríamos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 4 caras cuando yo solamente lanzo 3 monedas? Eso sería técnicamente la función de masa en 4, eso sería 0. Eso no puede pasar. Lo mismo para cualquier valor 5, 6, 20, 30, lo que sea. Si no está dentro del rango, la probabilidad es 0. Entonces nosotros podríamos decir que a partir de este valor, si acumulamos cosas más allá de ese valor, pues entonces siempre va a dar 1, ¿cierto? Porque si acumulamos desde 4, entonces ya hasta 3 dio 1, aquí le vamos a agregar un 0, entonces va a seguir siendo 1, la función de masa, la función de distribución de probabilidad, ¿cierto? Entonces por eso es que se escribe aquí que si x toma valores mayores o iguales que 3, o sea, cualquier valor más grande que el máximo del rango, 4, 5, 6, esa función de distribución acumulada va a ser siempre 1. Bueno, ¿sí se entiende eso ahí? Sí, profe, es claro. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos ahora a mirar cómo podemos expresar eso de manera gráfica. Vamos a tener un eje X en el que vamos a poner el rango de la variable y vamos a tener un eje Y que vamos a poner ahí el valor de la distribución acumulada. En este caso, nuestro rango toma valores desde 0, 1, 2 hasta 3. Y la acumulada, pues vemos que toma valores de 1 octavo, 4 octavos, 7 octavos, hasta 1. Entonces, 1 octavo, 4 octavos, 7 octavos, hasta 1. Y vamos a graficarlo así como lo pusimos en la función. Entonces, como esto es a tramos como a saltos, porque es discreto, entonces vamos a tener que en 0 vale 1 octavo, ¿cierto? Pero en 1 no, pues ahí no vale como nada, es abierto, porque en realidad en 1 pues ya no vale 1 octavo, sino que vale 4 octavos. Y en 2 lo dejamos acá pues como abierto, y en 2 vale 7 octavos. En 3 quedaría aquí abierto, porque en 3 vale 1. A partir de 3 siempre vale 1. Entonces la manera en la que lo vamos a graficar es siempre cerrado a derecha, abierto a izquierda. Y como ustedes pueden mirar, nos quedan aquí como unos escaloncitos. Por eso decimos que la función de distribución acumulada para las variables aleatorias discretas es escalonada, como venir aquí así, por escaloncitos. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. Listo, entonces vamos a pasar a mirar las propiedades que tiene la función de distribución acumulada. Bueno, la primera propiedad que es muy familiar es que la función de distribución acumulada es un valor entre 0 y 1. La definición de la función de distribución acumulada es una probabilidad y sabemos que toda probabilidad está entre 0 y 1 por esos 3 axiomas que vimos por allá hace unas clases. Asimismo, por esa misma razón es que la función de distribución acumulada siempre tiene que tomar como mínimo el valor de 0 y como máximo el valor de 1. Tenemos también que si usamos la propiedad del complemento, que la clase pasada la introducimos, ¿qué nos decía esa probabilidad? Que si tenemos la probabilidad, pues en los eventos era, la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de A complemento. Entonces acá, esto sería como tener, entre comillas, de alguna forma la probabilidad de A. La probabilidad de que X sea mayor que X, eso va a ser 1 menos su complemento. Eso va a ser 1 menos, y el complemento de que X sea mayor que X es que sea menor o igual que X, que vaya pues como para el otro lado. Entonces, si tenemos aquí una línea, aquí tenemos X, la probabilidad de que X sea mayor que este valor, pues sería todo esto, ¿cierto?
Entonces, el complemento será, si toda esta línea representa nuestra probabilidad, toda esa línea debería ser 1. Si esto es la probabilidad de que x sea mayor que x, ¿cierto? Entonces, si yo a 1 le quito, bueno, quiero esta probabilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A 1 tendría que quitarle este pedazo de acá para quedarme con este pedazo rojo, ¿cierto? Pero este pedazo, como ustedes pueden ver, es la probabilidad de que a partir de x, incluyéndolo hacia el otro lado, es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Si sumamos estas dos, completamos toda la recta, completaríamos toda la probabilidad, que es 1. Entonces, por eso es como el complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Pero, ¿quién es esto? Resulta o termina siendo la definición de la distribución acumulada. Entonces, podríamos decir que si queremos calcular la probabilidad de que x sea mayor que algún valor, eso es igual a 1 menos la función de distribución acumulada en ese valor. La tercera propiedad que tenemos es, pero vamos a poner acá, estas deberían ser minúsculas. X y Y minúsculas. Entonces tenemos que, si X es menor que Y, entonces la función de distribución acumulada en X es menor que la función de distribución acumulada en Y. ¿Eso qué quiere decir? Que la función siempre es creciente. O sea, si 1 es menor que 2, ¿cierto? Como que esto fuera X y esto fuera Y. Si 1 es menor que 2, entonces también la acumulada en 1 va a ser menor que la acumulada en 2. O sea, la función siempre es creciente. Eso es lo que nos dice esa propiedad. La cuarta propiedad nos dice algo muy interesante y es que a través de la resta de dos distribuciones acumuladas podemos volver o regresar o hallar la función de masa en algún punto en particular. Entonces tendríamos que la función de masa en A es igual a la función de distribución acumulada en A menos la función de distribución acumulada en A menos 1. En A menos 1. Entonces, si nosotros organizáramos, dijéramos que esto es como 3, queremos hallar la función de masa en 3, ¿cierto? Y la variable empieza desde 0. El rango empieza desde 0, 1, 2. Bueno, hallémosla más bien hasta 1. Cambiemos esto aquí. Que vaya desde 0 hasta 2 y queremos hallar 1. La función de masa en 1. Entonces, técnicamente nosotros tendríamos la probabilidad en 0, la probabilidad en 1, la probabilidad en 2, ¿cierto? Función de masa en 0, función de masa en 1, función de masa en 2. La acumulada en 1 sería coger función de masa en 0, función de masa en 1, ¿cierto? Eso sería la acumulada en 1. Y a eso le vamos a quitar la acumulada en 1 menos 1. La acumulada en 1 menos 1 pues sería la acumulada en 0. Le quitamos nosotros la acumulada en 0, que viene siendo solamente este valor. Y ahí podemos mirar, si le quitamos esto, pues solamente nos va a quedar función de masa en 1, que es la que queríamos acá, función de masa en 1. Entonces la propiedad se cumple de manera general, se escribe así. La función de masa en A es la diferencia en la entre la acumulada en A menos la acumulada en A menos 1. Asimismo, vamos a mirar otras propiedades en las cuales
nosotros a través de la acumulada podemos calcular probabilidades en intervalos, ya sea que incluyamos ambos valores o no incluyamos ninguno o incluyamos solo uno, solo un valor en ese intervalo. Muchas veces, o algunas veces, más bien, tenemos muchos valores. O sea, por ejemplo, acá tenemos solamente 0, 1 y 2. O sea, son 3 valores, son pocos. Sabemos que la probabilidad de que x esté entre dos valores es sumar funciones de masa tales que estén dentro de estos dos, ya sea que los incluya o no los incluya o incluya alguno. Es sumar funciones de masa. Pero si nosotros tenemos muchos valores, si la probabilidad va desde 1 hasta 20, entonces tenemos que sumar muchos valores y se vuelve como engorroso o se demora uno más. No es como lo más ágil que se puede hacer. Entonces, una manera más ágil sería hacerlo a través de la diferencia en la función de distribución acumulada. Por eso es que estas propiedades pueden ser útiles. En ese tipo de casos, estas propiedades pueden ser útiles. Primera propiedad, la probabilidad de que x esté entre a y b, incluyendo ambos valores, es lo mismo que tomar la acumulada en b menos la función de distribución acumulada en a menos 1. Nuevamente podríamos hacer el ejemplo pues como con valores para que se vea un poco mejor. Si quisiéramos nosotros mirar la probabilidad de que x esté entre 2 y 3, ponle ahí, 2 y 3. Y entonces pues el rango de la variable supongamos que va desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta 5. Listo, entonces la probabilidad de que vaya entre 2 y 3, técnicamente toda nuestra probabilidad pues sería función de más en 0, función de más en 1, función de más en 2, función de más en 3, función de más en 4, función de más en 5. Y sabemos que todo esto, si lo sumamos, debería darnos 1. Bueno, entonces si queremos la probabilidad de que x esté entre 2 y 3, sería la función de más en 2 más la función de más en 3, ¿cierto? Eso sería esta probabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la acumulada hasta b, o sea, hasta 3. ¿Qué vendría siendo todo esto? Y le vamos a quitar hasta a menos 1. O sea que le vamos a quitar hasta 2 menos 1, que sería 1. Le vamos a quitar esto de aquí, ¿cierto? Y ahí vemos que si le quitamos esta parte, pues nos queda lo azulito. Nos queda nuevamente 2 y 3, que sería la probabilidad de que x esté entre 2 y 3, incluyendo ambos valores. Para el siguiente podríamos nosotros decir, queremos calcular la probabilidad entre 1 y 4, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad entre 1 y 4 sin incluir ningún valor? Entonces, 1 y 4 sin incluir el 1 ni el 4 vendría siendo nuevamente 2 y 3. 2 y 3. Entonces nos dice, en ese caso lo que vamos a hacer es tomar el valor del extremo superior y le vamos a restar 1. O sea, vamos a tomar la acumulada en 3, que es esta misma que está aquí, ¿cierto? La acumulada en 3. Y le vamos a quitar la acumulada en el extremo inferior, que en este caso es 1. Le quitamos este 1. Y nuevamente vemos ahí que tendríamos P de 2 y P de 3. Tendríamos lo mismo. Bueno, a eso asimismo es análogo para las otras dos. Entonces, las otras dos propiedades nos dicen que la probabilidad de que x sea mayor o igual que a menor que b, lo podemos encontrar como la distribución acumulada en b menos 1 menos la distribución acumulada en a menos 1. Y si queremos la probabilidad de que x sea mayor que a y menor o igual que b, eso es la acumulada en b menos la acumulada en a. Entonces, aquí hay que mirar con mucho detenimiento
el hecho de que la diferencia entre las acumuladas en B y en A no es, ¿cierto? No es la probabilidad de que X esté entre A y B. No es eso, no es eso, porque a veces hay como que esa confusión. Pensaría uno que si está en B es porque lo incluye a B y si está en A es porque incluye a A, pero no es así. Entonces, si nosotros restamos f de B menos f de A es porque solamente incluye a B, solamente incluye a B y no incluye a A. Y si queremos incluir a ambos, entonces hay que incluir a B y hay que quitarle a A menos 1 para que deje viva a A. Bueno, preguntas, comentarios con esto. No, pues por ahora no. Listo, gracias. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos X que nos va a representar el número de días de ausencia por enfermedad tomados por un empleado seleccionado al azar de una gran compañía durante un año particular. Si el número máximo de días de ausencia por enfermedad permisible al año es de 14, entonces los valores posibles de esa variable aleatoria van a ser que nunca sacó ningún día o nunca estuvo ausente un día hasta máximo los 14 permisibles. Se sabe que la acumulada, o sea, la probabilidad de que falte ningún día o menos es de 0,58. La probabilidad de que tenga como máximo una ausencia es de 0,72. La probabilidad de que tenga como máximo dos ausencias es de 0,76. La probabilidad de que falte tres veces o menos es de 0,81. De que falte 4 días o menos es de 0,88. De que falte 5 días o menos es de 0,94. Quisiéramos hallar cuál es la probabilidad de que el número de días de ausencia por enfermedad de un empleado seleccionado al azar esté entre 2 y 5 días, incluyendo ambos valores. ¿Y cuál es la probabilidad de que el número de días de ausencia por enfermedad de un empleado seleccionado al azar sea exactamente 3 días durante el año? Bueno, entonces en el primero nos están diciendo cuál será la probabilidad, de que el número de días de ausencia, que es la variable aleatoria X por enfermedad, esté entre 2 y 5, incluyendo ambos valores. Entonces, esto por la propiedad sería tenerla acumulada en 5 menos tenerla acumulada en 1, ¿cierto? Que sería, si ustedes quieren ver la propiedad, es esta, que esté entre A y B, entonces f de B, que en este caso es 5, menos f de A, que en este caso es 2, menos 1, o sea, en 1. Y ahí nos decían que la acumulada en 5 es igual a 0,94 y la acumulada en 1 es de 0,72. Entonces tenemos una probabilidad del 22% de que una persona, si elegimos una persona al azar, esa persona falte entre 2 y 5 días, incluyendo ambos valores. En el segundo, quisiéramos hallar cuál es la probabilidad de que falte exactamente 3 días durante el año. Esa es la probabilidad de que X sea igual a 3. Eso es la función de más en 3. Y por propiedad podemos calcular eso como la acumulada en 3 menos la acumulada en 2. Eso para nosotros es 0,81 menos 0,76.
tendríamos ahí un 5% de probabilidad de que si seleccionamos a un empleado al azar, esa persona vaya a faltar exactamente 3 días durante el año. Es en realidad baja esa probabilidad. Bueno, vamos con otro ejemplo. Tenemos, vamos a pensar en una tienda que vende unidades de memoria flash y las vende en 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB o 16 GB de memoria. La tabla adjunta muestra la distribución de Y, que es la cantidad de memoria, en un disco comprado. Entonces acá nos estarían diciendo, por ejemplo, la probabilidad de que compren un disco de capacidad 4, pues de memoria, es de 0,35. La probabilidad de que compren una memoria flash cuya capacidad de memoria sea 16 es de 0,10. La probabilidad de que compren una memoria de 1 GB es de 0,05. Quisiéramos hallar cuál es la probabilidad de que la cantidad de memoria en un disco comprado sea mayor a 2 GB. Construir la función de densidad de distribución acumulada y graficarla. Y hallar cuál es la probabilidad de que la cantidad de memoria en un disco comprado sea menor a 3,5 GB. Entonces, nos dicen cuál será la probabilidad de que la cantidad de memoria en un disco comprado, nuestra variable aleatoria y es la cantidad de memoria en un disco comprado, o sea, de que y sea mayor a 2 GB, sea mayor a 2 GB. Tendríamos dos formas de hacerlo. La primera es mirar quién cumple con eso, quién es mayor que 2, entonces pues 4, 8 y 16, o hacerlo por el complemento porque hay menos valores y decir esto es 1 menos la probabilidad de que y sea menor o igual que 2. O sea que eso es 1 menos función de más en 1 más función de más en 2, que son los dos valores que cumplen con eso. O sea que eso es 1 menos 0,05 más 0,10, 1 menos 0,15. Tenemos una probabilidad de 0,85. Tenemos la probabilidad de que, o bueno, hay una probabilidad del 85% de que la cantidad de memoria en un disco comprado sea mayor a 2 GB. O sea, es una buena probabilidad. Es, mm, sí, es como posible, ¿cierto? Bueno, vamos a hallar la función de distribución acumulada. O sea, vamos a ir recorriendo, tomando cada valor y acumulando en cada valor del rango de la variable. Para el valor de 1 tendríamos acumulada en 1 es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Y eso solamente pasa cuando x es igual a 1, o sea, en la función de masa en 1, que es igual a 0,05. La acumulada en 2 es la probabilidad de que se compren discos de menos de 2 GB o memorias de menos de 2 GB. Eso ya pasa en 1 y en 2, ¿cierto? Entonces eso es función de masa en 1 más función de masa en 2. Eso nos da 0,15. F en 4, acumulada en 4, es la probabilidad de que se compre como máximo una memoria que tenga 4 chicas. Eso sería que se compre o una de 4 o una de 2 o una de una chica. Entonces eso es función de masa en 1 más función de masa en 2 más función de masa en 4.
Sumando estos tres valores nos da 0,50. Con el siguiente, la acumulada en 8. Entonces sería la probabilidad de que se compre una memoria de 8 gigabytes o menos. Entonces eso es sumar las funciones de masa de estos cuatro. Entonces eso nos da 0,90. Y por último, la acumulada en 16 es la probabilidad de que x sea menor o igual que 16. Y como ya hemos recorrido todos los valores, sabemos que eso debería darnos 1. Como efectivamente pues lo hace, 0,90 más 0,10 nos da 1. Ya que hemos hallado para cada valor de nuestro rango la acumulada, entonces vamos a presentarlo en forma de función o en forma gráfica. En forma de función, entonces vamos a iniciar siempre a partir del mínimo del rango de la variable, le vamos a poner 0 si está por fuera de ese mínimo, ¿cierto? O sea, si y es menor que este valor, que 1, siempre la probabilidad va a valer 0, entonces la distribución acumulada también va a valer 0. 0 si y es menor que 1. Después comenzamos. Entonces, si y es mayor o igual que 1, pero menor que 2, vale 0,05. Si y es mayor o igual que 2, menor que 4, entonces es 0,15. Si y es mayor o igual que 4, menor que 8, 0,50. Si y es mayor o igual que 8, menor que 16, 0,90. Y por último, a partir del 16, cuando y toma valores de 16 o más, eso siempre va a estar valiendo 1. Siempre va a estar valiendo 1. Cuéntenme algo. Ustedes ven cuando yo uso este cursor, ¿cierto? Ustedes sí mirando cuando yo señalo. Sí, profe, se ve ahí cuando señala. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, ya de ahí podríamos representarla también en forma de función. Pero entonces, aquí, déjenme, yo corrijo algo porque aquí quedó como al revés, quedó como cerrado del otro lado donde no es. Listo, entonces tendríamos, si nuestra variable toma valores menores que 1, entonces vale 0, ¿cierto? Si toma valores menores que 1, vale 0. Si toma valores a partir de 1, entonces vale 0,05. Y hasta 2, sin incluir el 2. Cuando incluye el 2, entonces ya vale 0,15. Y abierto en 4. Cuando toma el valor de 4, entonces ya vale 0,5. Y en 8 abierto. Cuando vale 8, cuando x vale 8, la acumulada vale 0,90. Abierto arriba. Y cuando toma el valor de 16, a partir de ahí siempre vale 1 la acumulada. Listo, esa sería nuestra gráfica. Ahí ya quedaría representada en función y en forma gráfica la acumulada. Por último, nos preguntaban, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de memoria en un disco comprado sea menor a 3,5 gigabytes? Entonces, eso va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria, perdón, esto es Y, sea menor a 3,5. 3,5 quedaría como por acá. Entonces, en realidad, que sea menor a 3,5 es la probabilidad de que Y sea menor o igual a 2.
Eso es función de masa en 1 más función de masa en 2. Eso es la acumulada en 2, que ya la habíamos calculado y nos dio 0,15. Hay un 15% de probabilidad de que la cantidad de memoria en un disco comprado sea menor a 3,5 gigabytes. ¿Preguntas, comentarios? No, profe, por ahora no todo claro. Muchas gracias. Me alegra. Bueno, vamos con otro ejemplo. Listo. Ustedes ayúdenme con este ejemplo. Nos dicen, estamos interesados en analizar el número de tarjetas de crédito que poseen las personas. Para ello, vamos a recopilar datos sobre una serie de personas y se les pregunta cuántas tarjetas de crédito poseen. Se registró su respuesta. El experimento consistió o consiste en seleccionar un adulto al azar de la muestra. Y nuestro interés está en el número de tarjetas de crédito que posee la persona. O sea, nuestro experimento aquí es seleccionar a alguien al azar y pues como preguntarle cuál será la probabilidad de que cuando lo seleccionamos al azar tenga un número determinado de tarjeta de créditos. La siguiente tabla nos resume la distribución de probabilidad del número de tarjetas de crédito por persona en función de las frecuencias relativas. Entonces tenemos nuestra función de masa de probabilidad. Como se hizo la encuesta, digamos que esta función de masa de probabilidad fue hallada con una muestra y los valores que están acá son las frecuencias relativas, que se parece pues mucho como a el número de personas que dijo que tenía ninguna tarjeta dividido el total que se tomó. El número de personas que dijo que tenía una tarjeta dividido el número total de personas que se tomó, etcétera. Entonces, tendríamos acá. Bueno, ¿quién nos quiere compartir, por favor, la interpretación aquí en esta? X3 y esto. ¿Cómo podríamos leer? ¿Qué nos estarían diciendo cómo es? Profe, que de todos los encuestados solo el 0,06% tienen 3 tarjetas. Ujú, exactamente. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Entonces vamos a graficar, a mirar gráficamente esta función de masa de probabilidad. Entonces en el eje X, los valores del rango. Entonces nos dicen acá que mínimo no tienen ninguna tarjeta, máximo tienen 4 tarjetas. Entonces iría desde 0 hasta 4. Y en Y, pues sería la probabilidad, la probabilidad, la función de masa. Entonces en 0, 0,42, en 1, 0,36, en 2, 0,14, 0,6, 0,02. Mirando esta distribución, la vamos a describir, recordando un poco cómo describimos distribuciones en estadística descriptiva. Habíamos visto el sesgo. En particular, vemos que aquí, o sea, esta distribución no es simétrica, ¿cierto? No es acampanada, sino que tiene un sesgo. Y el sesgo es hacia la derecha. Entonces, esta distribución de las tarjetas es una distribución sesgada. Esta distribución de probabilidad es una distribución sesgada y tiene su pico en 0. Y lo otro que podríamos hablar es pues lo del rango, que va desde 0 hasta 4. Varía entre que no tenga ninguna tarjeta hasta que tenga máximo 4. Entonces, pensemos entre todos. Si eligiéramos un adulto al azar, es más probable que no tenga tarjetas de crédito o que tenga más de 2 tarjetas de crédito. Es más probable que no tenga, profe. Y si nos quieres compartir cómo llegaste a esa conclusión.
Pues porque que no tenga son un 42% y más de 2 sería solamente un 8%, que sería el 0,06 más el 0,02. Ujú. Exactamente, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, que no tenga tarjetas de crédito es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a cero. Función de masa en cero, que muy bien, es 0,42. Y que tenga dos o más tarjetas de crédito. Ah, no, dos o más no, que tenga más de dos tarjetas de crédito. Entonces es la probabilidad muy bien de que X sea mayor que 2. Eso se cumple en 3 y en 4. Entonces es función de masa en 3 más función de masa en 4. 0,06 más 0,02. Muy bien, 0,08. Entonces, perfecto. Concluiríamos que es más probable que no tenga tarjetas de crédito. Muy bien. Bueno, vamos con un siguiente. Si se tomara una muestra de 500 personas y se les pregunta cuántas tarjetas de crédito poseen, nos sorprendería lo siguiente. Si nos dicen, todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, ¿eso nos suena raro o nos suena normal? ¿Eso sí es posible o no? Y la segunda, 72 personas responden que poseen dos tarjetas de crédito. ¿Eso que nos suena también normal, bien o como medio extraño, como medio atípico, como que no? Entonces, en el primero yo diría que sí puede ser extraño porque de hecho la distribución de probabilidad pues tiene un sesgo pues como tal y esperaría uno que entre esas 500 haya pues por lo menos personas que no tengan por la probabilidad alta que tiene las personas que no tienen pues dentro del análisis. Y Mm, mínimamente pues también deberíamos tener por lo menos algunos valores sobre las otras cantidades que sería 2 3 4 si sea pequeña, pero debería haber. Entonces yo diría que sí, sería raro que entre las dos tengan solamente. ujú. Muchas gracias, Julián. Perfecto. Entonces, nos sorprendería, sí nos sorprendería, ¿cierto? Por lo que nos acaban de comentar. O sea, sí nos sorprende porque, especialmente si nos fijamos en esta, todo lo que nos dijeron es verdad. O sea, la probabilidad está distribuida en las cuatro. No está solamente como, por ejemplo, de aquí para arriba, ¿cierto? O sea, que todo el mundo tenga, ah, no, nos dice solo una. Todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, o sea, esta, ¿cierto? Si acá esta probabilidad fuera muy alta, entonces ahí sí diríamos, pues sí, la mayoría tiene tarjetas de crédito. Pero realmente donde más porcentaje de personas hay son aquellas que no tienen, con un 0,42. Entonces sí nos sorprendería porque la probabilidad de que no tengan tarjetas de crédito es mayor de que las que tengan una persona, es de 0,42, porque la probabilidad de que X sea igual a cero es igual a 0,42, que es la probabilidad de que no tengan tarjetas de crédito. ¿Y qué podemos decir con respecto a la segunda? Pues sería un resultado esperado, de acuerdo, tenemos arriba los datos. ¿Mm? ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué sería un resultado esperado? ¿En dónde nos fijamos?
Pues no sé si estoy equivocado, pero por ejemplo, multiplicando las 500 personas por el 0,14 da 70. Aquí dice 72 personas. Entonces, algo esperado. Ujú. Sí, perfecto, muy bien. Exactamente. Entonces, si se cumple lo que nosotros tenemos en nuestra función de masa, entonces esperaríamos que el número de personas que tengan dos tarjetas de crédito represente el 14% de la muestra, ¿cierto? De alguna forma. Entonces, 500 personas son nuestra muestra. El 14% de eso, 70 personas. Ujú. Y nos dicen que 72 responden que poseen dos tarjetas de crédito. Entonces, muy bien, es un valor muy cercano, entonces no nos sorprendería. Excelente, muy bien, gracias por la participación. Cuéntenme si alguien tiene de pronto alguna pregunta, duda, inquietud, comentario. Por mi parte no, pues por ahora es todo claro. Bien, bien. Bueno. Por acá abajo quedan unos ejercicios para que traten de hacerlos, para que puedan practicar. Quedan ahí. Y vamos a pasar a mirar lo que es la función de densidad de probabilidad. Pero para variables aleatorias. Ah, bueno, ¿qué es una función de densidad de probabilidad? Entonces, vamos a entrar a mirar variables aleatorias continuas. Vamos a dejar de lado por un momento las discretas y vamos a entrar en las continuas. Entonces, recordamos, una variable aleatoria decimos que es continua si el rango es intervalo o unión de intervalos en los números reales, ya sea que estén acotados o no. Algunos ejemplos de las variables aleatorias continuas podrían ser el tiempo de duración de una bombilla, la medición de la corriente de un alambre, la estatura, la masa, la temperatura, todo lo que nos den valores con decimales en los reales, cuenta como variable aleatoria continua. Entonces, en nuestras funciones, en nuestras variables aleatorias discretas, decíamos, a cada valor del rango le podemos asignar una probabilidad. Entonces, algo muy parecido va a pasar acá en las continuas, solo que como no tenemos valores puntuales sino intervalos, entonces vamos a estar hallando probabilidades en los intervalos. Y para eso debemos definir lo que es una función de densidad de probabilidad. Entonces, si x es una variable aleatoria continua, la función de densidad de probabilidad de x, que viene representada por f de x, una f minúscula, y si queremos ser bien enfáticos en cuál es la variable, podemos subendizarla con la x mayúscula o con la letra mayúscula de la variable aleatoria y entre paréntesis en minúscula esa misma letra, que quiere decir que es pues como la realización, hasta dónde. Es tal que, entonces, una función se dice que es de densidad de probabilidad siempre que cumpla con las siguientes tres propiedades. La primera, la función siempre tiene que ser positiva para todo x. Como es en los reales, decimos que el rango de la variable va desde menos infinito hasta infinito. La segunda propiedad es que si nosotros integramos desde menos infinito hasta infinito esa función, debe darnos 1 el resultado. Y la tercera propiedad que se debe cumplir es que la probabilidad de que x esté entre un valor a y b es igual a la integral de a hasta b de la función de densidad de probabilidad de dx. Si no cumple con alguna de estas tres, entonces es una función, pero no es de densidad de probabilidad. Tiene que cumplir con las tres. Bueno, aquí en las variables aleatorias continuas vamos a estar
definiendo la probabilidad como el área debajo de la curva. Entonces, por eso aquí nuestra función o nuestra curva es f de x. Si nosotros integramos en todo x, debe darnos 1, porque muy parecido a las discretas, cuando sumábamos en todo el rango, cuando tomábamos en cuenta todo el rango y sumábamos las funciones de masa, todo eso nos daba 1, ¿cierto? Porque es todo el espacio de la variable. Entonces, acá también, si nosotros tomamos todo el espacio de la variable, que de manera general es desde menos infinito hasta infinito, pero ya vamos a ver que dependiendo del ejercicio, pues la variable sí tiene unos límites más específicos, pero de manera general, de menos infinito hasta infinito, si nosotros integramos en todo el rango de la variable, la función debe darnos 1 porque esto representa la probabilidad total. El área bajo la curva va a representar acá nuestra probabilidad. Y ya miramos ahorita pues como una imagencita más ilustrativa. Algo especial que pasa en las variables aleatorias continuas con respecto a una probabilidad en el intervalo es lo siguiente. Es que aquí no va a hacer mucha diferencia si tomamos o no tomamos ambos extremos del intervalo o uno solo o pues ninguno. Da igual. Entonces la probabilidad de que X esté entre A y B incluyendo ambos es lo mismo a que si solo incluyo a B, pero, perdón, a que solo incluyo a A pero no a B, es lo mismo a que si incluyo a B pero no a A, o es lo mismo a que si yo no incluyo ninguno. ¿Esto por qué se da? Porque cuando nosotros tomamos valores, recogemos valores continuos, puede ser poco probable que vuelva y se repita un valor. Puede ser poco probable. Entonces, si acá nos decían, por ejemplo, que la duración de una bombilla, que la corriente, que la estructura, que la masa. mm, Si nosotros tomáramos la estatura de algún componente, entonces podríamos decir, el componente mide, entre más preciso sea el instrumento, pues más precisa es la medición. Entonces uno podría decir, el instrumento mide 3, no sé, 33 pulgadas, 333, ¿sí? O otro puede ser que mida 33 pulgadas, 32,3. Otro podrá medir 33,3 cerrado. Otro podrá medir pues 34,3. O todo con el 3. Bueno, por decir cualquier cosa, ¿cierto? 6. Entonces, la cuestión es que si es muy preciso mi instrumento, digamos que dos elementos que midan exactamente lo mismo, no se van a encontrar con tanta frecuencia. Entonces decimos que pues no es muy probable, ¿cierto? Entonces, esto es parecido a esto y esto es parecido a esto. Y esto pues no está tan lejano de esto. Entonces, en realidad, todos estos se meten como en un intervalo y uno mejor dice, no quiero mirar probabilidades individuales. O sea, si yo cojo y miro cuál es la probabilidad de que si yo selecciono al azar un componente que mida exactamente 33,300, está como complicado. Porque aunque midan cosas parecidas, pues no es exactamente 33,300. Entonces, esto sería cero, es despreciable, es muy, o sea, que nos pase eso es poco probable. Más bien, por eso es que en las continuas nos preguntamos es por intervalos. Entonces, más bien decimos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 33 y entre 36, por ejemplo? Ahí tiene más sentido. ¿No? Tiene más sentido porque, como les digo, la variabilidad, pues a pesar de que sea poca, la puedo encasillar más fácil en un intervalo que preguntarme por exactamente ese valor o esa cantidad. Es muy poco probable que eso pase. Entonces, como aquí las probabilidades de que X tome un valor exacto es cero, entonces por eso es que si nosotros tomamos acá estos valores exactos, en realidad sería como sumarle cero. Entonces da igual si tomamos el valor A
o no lo tomamos, si tomamos el valor b o no lo tomamos porque pues es despreciable, viene siendo como cero. Entonces aquí en las variables aleatorias continuas es lo mismo que si incluimos o no incluimos los extremos del intervalo. Sí, es claro. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, gráficamente, entonces lo que les comentaba. Para nosotros aquí la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre A y B va a ser entonces el área bajo la curva. Entonces vamos a tener una curva que es la función de densidad de probabilidad, que tiene que cumplir con que siempre sea positiva, ¿cierto? Esto, que siempre sea positiva y que si nosotros integráramos desde menos infinito hasta infinito o en todo el rango de la variable x, el área debajo de la curva de esa función debe darnos 1 para representar la probabilidad. Y por último, entonces, si queremos no tomar todo el rango, sino segmento un intervalo en particular desde A hasta B, entonces eso simplemente es el área bajo la curva en ese intervalo. Va a ser, por tanto, la integral de A hasta B de la función. Eso nos da aquí la probabilidad. ¿Listo? Entonces, en discretas sumamos, en continuas integramos. Asimismo, nosotros podemos preguntarnos entonces por las probabilidades de que la estatura, como lo mencionábamos ahora, esté entre 33 y 36, ¿cierto? Nos interesaría saber cosas como eso. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura esté entre 5 y 7 grados? ¿Cuál es la probabilidad de que el peso esté entre 30 y 50 kilogramos? Pero también vamos a tener preguntas interesantes como, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que mida menos de 33 eh, centímetros o 36 pulgadas? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga menos de 50 kilogramos? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga menos de 5 grados centígrados? Sí. O sea, eso de que tenga menos, de que tenga menos, de que tenga menos, es la probabilidad de que X sea menor a algún valor. Y eso es la acumulada, fx. Entonces, aquí la función de distribución acumulada tiene el mismo significado. Es decir, es pues, o un significado pues análogo, ¿cierto? Es decir, acumulando probabilidades. Pero aquí acumular probabilidades pues es mirar el área bajo la curva a partir de un valor. Entonces, si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que mida menos de 50 pulgadas, entonces lo que yo voy a tomar es, voy a venir acá y decir, bueno, si esto es 50, yo necesito el área bajo la curva de 50 para allá, ¿cierto? Esa sería mi probabilidad acumulada, o sea, la distribución acumulada en 50. Eso va a ser. ¿Sí? Entonces vamos a acumular probabilidades, sí, pero pues ya en términos de que es un área bajo la curva. Pero la definición pues se entiende también como acumular probabilidad. La notación es la misma para discretas como para continuas, lo que cambia es la forma en la que la calculamos. Si para discretas sumábamos, para continuas vamos a integrar. Entonces de manera formal decimos que la función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua viene dada por la probabilidad de que x sea menor o igual que x, la notación la misma, f subendizado x de x, probabilidad de que x sea menor o igual que x, cambia, como les digo, en términos de cómo la calculamos. En continuas va a ser una integral. ¿Desde dónde? Como supuestamente la variable de manera general, supuestamente no, de manera general la variable aleatoria va desde menos infinito hasta infinito, entonces irá desde menos infinito hasta este valor, hasta acumular hasta x. Desde menos infinito hasta x de nuestra función, esta función que ustedes ven acá es la de densidad. Entonces integramos la de densidad
en este intervalo, desde menos infinito a x, y eso nos va a dar la acumulada. Esta distribución acumulada también cumple con unas propiedades particulares que son las siguientes. La primera, que no les va a sorprender, es que la acumulada está entre 0 y 1 siempre, por lo que comentábamos ahora, sigue siendo una probabilidad. Toda probabilidad está entre 0 y 1, en particular la acumulada también. Si como la acumulada es trazar una línea y derivar o no, derivar no, integrar esta área, ¿cierto? Mirar el área bajo la curva a partir de esta línea hacia la izquierda. Entonces, que eso quedó como feito. Desde esta línea hasta la izquierda, entonces vamos a decir, pues si mi línea, entre comillas, ¿cierto? Si mi X, que es la línea, pues, si mi X es pequeñito, entonces más pequeño va a ser la acumulada, ¿cierto? O sea, si mi X es A, estoy acumulando de aquí hasta acá, o sea, el área bajo la curva es esto. Pero si mi X es B, pues el área bajo la curva que yo estoy acumulando, no se alcanza a ver mucho, pero pues es todo esto, ¿cierto? ¿Dónde hay más área? Pues en B que en A. Entonces, cada vez que nosotros hagamos X más chiquitico, pues la acumulada va a tender a ser cero. Si X es por acá chiquitico o más chiquitico, entonces va a tender a ser cero. Por eso el límite cuando X tiende a menos infinito, la función acumulada vale cero. Lo mismo pasa, pero en el sentido contrario. Entonces, si nosotros hacemos X más grande, entonces X igual a A, X igual a B, X igual a un C, X igual a un D, ¿cierto? Entonces, entre más grande sea X, pues más va a abarcar toda la probabilidad. Y toda la probabilidad es 1. O sea, ya tendríamos como que toda el área bajo la curva. Entonces, cuando X tiende a más infinito, nuestra distribución acumulada tiende a ser 1 o es igual a 1, pues. Bueno, y lo otro que podemos observar aquí en esta gráfica es que lo que comentábamos ahora, ya nuestra función, o bueno, nuestra distribución acumulada ya no es escalonada, sino que es continua. Es una línea aquí pues como continua, no es escalonada ni por saltos. Y lo otro que podemos observar es que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. O sea, la función es creciente, ¿cierto? Acá también es creciente, solo que aquí es continua y antes era escalonada en las discretas. Siguiente propiedad. Vamos a tener que también podemos calcular la probabilidad de que x esté en un intervalo a través de la acumulada. Vamos a decir que si nosotros restamos la acumulada en B, le restamos la acumulada en A, vamos a obtener la probabilidad de que X esté entre dos valores, ya sea que los incluya a ambos o no incluya a ninguno o solo incluya a uno, ¿cierto? ¿Eso gráficamente qué es? Entonces la acumulada en B es trazar una línea vertical en ese valor B y hallar el área bajo la curva hacia la izquierda. Esto es la acumulada en B. Le quitamos la acumulada en A. Entonces será como quitarle. Si le quitamos la acumulada en A, será como quitarle a partir de ahí. Será como quitarle esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda este pedazo, desde A hasta B, que es cualquiera de estos, que está representado por cualquiera de estos, por lo que hablábamos ahora. Ya sea que lo incluya o no lo incluya, los extremos es lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá digamos que esta propiedad se reduce, se simplifica a simplemente la diferencia entre las acumuladas en B y A. Lo que no pasaba en las discretas, que ya sabemos que en las discretas, cada uno de estos casos sí tiene una fórmula particular. Y por último,
tenemos estas dos propiedades y la una también ya la habíamos mirado, la del complemento. Entonces la probabilidad de que X sea mayor que A es igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que A, pero por definición esto es la acumulada. Y otra propiedad también interesante es que en las discretas decíamos, podemos hallar la función de masa si nosotros restamos acumuladas. Acá va a ser, si nosotros derivamos la acumulada, entonces podemos volver a obtener la función de densidad. Entonces, si conocemos la distribución acumulada, podemos hallar la función de densidad si nosotros derivamos la acumulada. ¿Por qué? Porque, pues, por definición, la acumulada es la integral de la de densidad. Entonces, si derivamos acá, nos quedamos con la de densidad. Bueno, esas son todas las propiedades. Vamos a entrar a hacer algunos ejemplos. Vamos a suponer que la corriente media en un alambre delgado de cobre en miliamperes es una variable aleatoria continua X que tiene la función de densidad de probabilidad. Entonces vale 0,05 si X está entre 0 y 20 miliamperes. Valdrá 0 en cualquier otro caso por fuera de este rango de valores, de este intervalo. Siendo así, quisiéramos calcular cuál es la probabilidad de que una medición de la corriente sea menor que 10 miliamperes. ¿Y cuál es la probabilidad de que una medición de la corriente esté entre 5 y 15 miliamperes? Entonces, para hallar la probabilidad de que una medición de la corriente sea menor a 10 miliamperes, eso sería la probabilidad de que la variable aleatoria X, que es, acá nos dicen, es esa corriente, ¿cierto? Mm, corriente medida en un alambre delgado de cobre en miliamperes, es nuestra variable aleatoria X. Entonces, que esa corriente sea menor a 10 miliamperes, sea menor a 10. Esto sería lo mismo que tener la acumulada en 10. ¿Y qué es eso? Entonces es la integral de manera general desde menos infinito hasta ese valor que es 10 de la función de densidad f de x. Pero ¿qué pasa? Nuestra función está definido, entre comillas, como por tramos. O sea, vale 0,05 si x está entre 0 y 20 y 0 en otro caso. Entonces, desde menos infinito hasta 10, hay partes que no están aquí. Entonces, no valdrían 0,05, sino que valdrían 0. Eso de ahí hay que reexpresarlo como desde menos infinito hasta 0. La función vale 0 y o sea, hay que partir la integral, ¿cierto? Desde 0 hasta 10, la función vale 0,05 de x. Esta integral de acá valdría 0 y solo tendríamos que desarrollar la otra. O sea, la integral de 0 a 10 de 0,05 de x. Este 0,05 pues sale como constante, 0,05. La integral de x es x, entonces evaluado entre 10 y 0, nos quedaría 10 menos 0, esto nos quedaría 0,5. O sea, hay una probabilidad del 50% de que la medición de la corriente sea menor a 10 miliamperes. Como segundo nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que una medición de la corriente esté entre 5 y 15 miliamperes? Entonces acá tendremos la probabilidad de que la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 5 y 15 miliamperes va a ser igual a
puede ser igual a dos cosas. Puede ser igual a la integral. Bueno, este 5 y 15, si está metido dentro de este intervalo, entonces va a ser de 5 a 15, donde la función vale 0,05 de x. O sea que eso es 0,05 integral de dx evaluado entre 15 y 5. Entonces otra vez eso nos da 0,05 por 10. Eso nos da 0,5. Entonces tenemos una probabilidad del 50% de que la medición de la corriente esté entre 5 y 15 miliamperes. Entonces, algo interesante que podemos observar acá es que nuestra función es una recta, ¿cierto? O sea, es esta recta, 0,05. La probabilidad es el área bajo la curva. Entonces, el área rectangular acá, de 0 a 10, con una altura de 0,05. Entonces, base por altura, 10 por 0,05, 0,5, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar acá. Entonces, la probabilidad de que x esté entre 5 y 15 es este segmento que es un rectángulo, también el área del rectángulo, base por altura. Entonces, la base aquí es 10, la altura es 0,05, nos da 0,5. O sea, podemos ver que efectivamente sí se está pues como logrando, ¿cierto? Sí estamos capturando pues el área bajo la curva. Bueno, mm, la otra posibilidad que tenemos con esta probabilidad es, si conociéramos la acumulada, podríamos decir que esa probabilidad de que x esté entre 5 y 15 es la acumulada en 15 menos la acumulada en 5. Y eso pues sería la integral desde menos infinito hasta 15 de la función f de x más la integral desde menos infinito hasta 5 de la función f de x. Eso habría que partirlo así como lo hicimos acá. Entonces, desde menos infinito a 10, perdón, desde menos infinito a 0 vale 0. A partir de 0, entonces en este caso de 0 a 15, de la función 0,05 de x, más, esta habría que partirlo desde menos infinito hasta 5, entonces sería desde menos infinito a 0 vale 0, y de 0 hasta 5 vale esto. De 0 a 5 valdría también 0,05 de x. Entonces, bueno, si desarrollamos esas dos, debe darnos 0,5. Ah, pero esperen que este es menos, ¿cierto? F de 15 menos F de 5, F de 15 menos F de 5. Ahora sí. Esas son las dos opciones que tendríamos, ¿sí? Hacerlo pues directamente o en caso de que conozcamos o ya hayamos definido previamente cómo es la función acumulada, entonces hacerlo a través de la acumulada. Si nosotros sabemos quién es la acumulada, esto nos facilita mucho. Es mejor hacerlo de esta manera. Pero si no sabemos quién es la acumulada, entonces mejor lo hacemos de esta manera. Bueno, preguntas, comentarios de pronto. No, profe, vamos bien. Me alegra, muchas gracias por contestar. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo. Nos dicen, sea X la duración en horas de una bombilla, cuya función de densidad de probabilidad está dada por A sobre X al cubo, si X está entre 1500 y 2500 y 0 en otro caso. Queremos calcular la probabilidad de que la bombilla dure menos de 2000 horas y la probabilidad de que la bombilla dure menos de 2000 horas, dado que ya ha durado más de 1800 horas. Entonces, si nos fijamos con detenimiento en la función de densidad de probabilidad, vemos que la variable aleatoria que estamos trabajando es x, pero tenemos acá como una letrica, eh, pues ahí como especial, ¿cierto? ¿Qué hace ahí una letra? Entonces,
Siempre que vean una letra hay que encontrar qué vale esa letra, porque pues no podríamos continuar con esa constante sin saber qué es. Entonces debemos hallar quién es A y después reemplazarla en la función y ahí sí calcular la probabilidad. Entonces, para hallar quién es A, vamos a hacer uso de la siguiente propiedad. Una función es función de densidad de probabilidad si cuando nosotros integramos en todo el rango de la variable, eso nos da 1. De manera general, el rango de la variable es desde menos infinito hasta infinito. De nuestra función de densidad, eso debe darnos 1. Hay que partir otra vez la variable, la integral. Hay que partir la integral porque ya vemos que en este intervalo vale esto, en cualquier otro intervalo por fuera vale 0. ¿Qué es cualquier otro intervalo por fuera? Si x toma valores menores a 1500, se sale de aquí, ¿cierto? O si x toma valores mayores a 2500, se sale de aquí. Entonces, para cualquiera de estos dos casos, valdría cero la función. Entonces, si nosotros partimos la integral, nos quedaría desde menos infinito hasta 1500, ¿cierto? Porque eso sería que sea menor a 1500, sería desde menos infinito hasta 1500. Ahí, ¿cuánto vale la función? 0. Más desde 1500 hasta 2500, la función va a valer a sobre x al cubo de x. Y por último, partimos desde 2500, a partir de aquí hacia arriba, desde 2500 hasta infinito. Ahí quedaría pues partida esta integral. Nuevamente aquí vale 0 la función. Entonces 0, 0, solo nos quedaríamos con esto. Integral desde 1500 a 2500 de a sobre x cubo de x. Eso debe ser igual a 1. Entonces, si nosotros sacamos esta como constante e integramos 1 sobre x al cubo, la integral de eso es menos 1 sobre 2x al cuadrado, evaluado entre 1500 y 2500. Eso debe ser igual a 1. Si ya nosotros reemplazamos en estos valores y despejamos a, eso nos va a dar 7.031.250. O sea que esa función es 7.031.250 dividido x al cubo. Para fines prácticos vamos a seguir poniendo a para hallar la probabilidad, pero se supone que al final nosotros reemplazamos por esos 7 millones, ¿sí? Que acabamos de calcular. Entonces, como ya conocemos quién es A, ya conocemos que esto sí es función de densidad de probabilidad, porque cumple pues con esto. Vamos a hallar la probabilidad de que la bombilla dure menos de 2000 horas. Eso es la probabilidad de que X dure menos de 2000 horas. ¿Eso qué es? Entonces, de manera general, eso es, o de manera estricta, que sea X menor que 2000 es la integral desde menos infinito hasta 2000, ¿cierto? Pero entonces, nuevamente, partiríamos esa integral, y diríamos, eso va desde menos infinito. eh, sí, eso va desde menos infinito hasta 1500 de f de x que vale 0, más desde 1500 hasta 2000, en donde ahí la función vale a sobre x3, donde a pues ya vimos que es esos 7 millones, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue partir como decíamos ahora, ¿cierto? Desde 1500 comienza. Entonces por eso partimos esto. Esto lo partimos desde menos infinito hasta 1500. Hasta ahí vale 0. A partir de 1500 hasta 2000, que está metido aquí adentro, 1500 hasta 2000 vale a sobre x cubo. Como esto es 0,
Entonces nos quedamos solo con esto, la integral de 1500 hasta 2000 de a sobre x cubo de x, donde a son 7 millones. Integramos eso, que pues no es difícil, sino que los cálculos sí están pues valores grandes, 1500, 2000 y 2000. Entonces, bueno, integramos eso y aproximadamente nos daría 0,6836. O sea que la probabilidad de que la bombilla dure menos de 2000 horas es más del 50%. Es aproximadamente del 68,36%. O sea, es posible. Bueno, y después nos preguntaban, ¿cuál será la probabilidad de que la bombilla dure menos de 2000, dado que ha durado más de 1800 horas? Entonces, este dado, ¿cierto? Nos recuerda a la probabilidad condicional. O sea que eso que nos están pidiendo ahí en realidad es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2000, dado que x es mayor o igual a 1800. Definición de la probabilidad condicional. Entonces tenemos la probabilidad de que ambas cosas sucedan. ¿Qué sería eso? Que sea x mayor a 1800 y a su vez sea menor a 1200, o sea, este intervalo. Dividido la probabilidad de aquello que lo condiciona, que sería la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1800. Esta probabilidad, como este intervalo de 1800 a 2000, está metido entre 1500 y 2500. Está metido entre 1500 y 2500, entonces la función es a sobre x3. Entonces es la integral de 1800 a 2000 de a sobre x3 de x. Y esta probabilidad de que x sea mayor a 1800 sería de manera general, eso de ahí abajo es la integral desde 1800 hasta infinito de f de x de x. Pero ya vimos que a partir de 2500 eso vale 0. O sea que si reescribimos esto, si decimos que vamos desde 1800 hasta 2500, ahí vale a sobre x3 de x, más desde 2500 hasta infinito, vale 0. Entonces, esto se va y solo nos quedaríamos con esto, que es esto. Si conociéramos la acumulada, entonces eso de ahí arriba también podríamos expresarlo como el complemento y decir eso es 1 menos la acumulada en 1800, en caso de que conociéramos pues la acumulada. Bueno, ese cociente de esas integrales nos va a dar aproximadamente 0,39. O sea que hay una probabilidad de casi el 40% de que si ya sabemos que la bombilla duró más de 1800 horas, o sea, no se ha quemado en las 1800, duró más de 1800 horas, que dure menos de 2000, pues es menos del 50%, ¿cierto? Menos del 50% esa probabilidad. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario? No, profe, por ahora no. Listo, muchas gracias. Los demás cuéntenme cómo va. De momento bien, profe. Listo, muchas gracias. Me alegra. Bueno, mm, vamos a hacer un último ejemplo. Ujú, es verdad, sí. Hay que practicar. Así es. Entonces, bueno, vamos a hacer este. Nos dice, suponga que la función de densidad de probabilidad de la magnitud X de una carga dinámica sobre un puente en newtons está dada en C más 3/8 de X cuando X está entre 0 y 2 y 0 en cualquier otro caso. Vamos a hallar la función de distribución acumulada.
Quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que la carga sea de entre 1 y 1,5 y cuál es la probabilidad de que la carga sea más de 1. Vamos a graficar la función de densidad de probabilidad y la función de distribución acumulada. Entonces, para hallar la función de distribución acumulada, vemos que nuevamente hay una incógnita, entonces debemos despejarla. Debemos despejarlo. Entonces, ayúdenme ustedes con esta. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué propiedad nos sirve? O tengo una mejor idea, ¿no? Más bien dejémoslo como ejercicio. Si traten de hacerlo de aquí a mañana y mañana lo resolvemos para que ustedes practiquen, porque sí, es muy importante que ustedes puedan como practicar esto que hemos visto hoy. Entonces traten de hacerlo de aquí a mañana y mañana empezamos la clase resolviendo el ejercicio. ¿Listo? Me Listo. parece como... Listo, muchachos, que tengan un feliz día. Nos vemos mañana. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.